El tema es cuidémonos de la tibieza. Cuidémonos de la tibieza. Y el pasaje bíblico que voy a compartir está en Apocalipsis 3, 14 al 22. Pero antes de leer estos pasajes bíblicos, quiero entrar un poco en esta introducción sobre no sé si ustedes han leído sobre las otras iglesias, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiara, de Sardis, de Filadelfia y de la que vamos a hablar, de la Odisea. Cada una tenía sus debilidades diferentes. Como la de Éfesos, ella se apartó de su primer amor. Iban bien, pero se apartaron de su primer amor. Se alejaron de Cristo. Pero Él mismo les habló, Jesús dice, vuelvan a mí nuevamente. Ok, regresaron a Él. La iglesia de Esmirna fue una iglesia humilde que Jesús halagó. ¿Por qué? Por su humildad. Ellos sufrían persecución, esta iglesia, tenían persecución en sus vidas. Una iglesia que sufrió, una iglesia no tenía riquezas, pero tenía una humildad. En esa humildad Jesús los llenaba del Espíritu Santo también en su vida. Pero aún así permanecieron, porque Jesús les dice, van a ser encarcelados muchos, pero soporten eso ustedes, que va a haber un premio también para ustedes, no se preocupen. Y la iglesia de Pérgamo es una iglesia que en ella dejó entrar mucho el paganismo en su vida. La iglesia de Pérgamo, los cristianos se envolvieron con el mundo. La iglesia de Tiara, esta fue una iglesia que fue devorada al caer en la apostasía por dejar entrar a unos falsos profetas en su vida, que los guiara hacia otras doctrinas diferentes. Que esa fue la iglesia de Tiara. Ahora, la iglesia de Sardis es una iglesia que estaba dormida. Iban allí, sí, al culto, se congregaban, pero estaban dormidos. No llenaban sus vidas de la palabra, no oraban, llegaban solamente a estar ahí tranquilos, que no pasaba nada en sus vidas. Y entonces vemos la iglesia de la Filadelfia, dice una iglesia fiel antes de que esta iglesia, dice una iglesia fiel que perseveraba también. Una iglesia fiel que perseveraba porque también ella era una iglesia perseguida. Una iglesia que también Jesús aplaude, halaga, porque fue fiel también. No negaron a Jesús, no importaba las circunstancias que vivieron, no importaba el problema, no les importaba nada en eso. Ahora entonces entremos en esta área donde la iglesia de la Odisea, una iglesia que era una iglesia que no era considerada por sus religiones, por sus ideologías, sino por sus riquezas, por su comercio, al igual que Colosas, que Hierápolis, las ciudades que estaban a su alrededor. Esta ciudad estaba situada en Valle del Río Lico, que llegó a ser un centro muy importante de la región, una ciudad próspera, con muchas comodidades. En esta ciudad fue donde se fundó la iglesia, la Odisea, que por el mismo nombre ahí la llevaba también. Entonces, ¿cómo hizo que de repente la iglesia, la Odisea, perdiera su rumbo? Porque nosotros también, hermanos, también podemos perder el rumbo si no estamos enfocados hacia dónde debemos de ir. A veces hay tantas distracciones en nuestra vida que nos puede llevar por un lugar equivocado. Entonces, esta iglesia perdió el rumbo, perdió el interés. Y aquí vamos a leer entonces en Apocalipsis 3, 14 al 22, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto ni eres tibio y no frío, dice, perdón, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otra versión, en realidad la NBI dice originalmente, dice, estoy a punto de escupirte. No es una decisión ya tomada, dice, estoy a punto de escupirte. Es una decisión a punto de hacerse, dice, es una advertencia que Jesús le está diciendo. Dice, es muy importante ver esta lectura bíblica porque dice, estoy a punto, estoy por poquito de hacerlo. Y el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, le dice. No te das cuenta, no tienes ni idea, no lo sientes en tu vida, que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice. 18 dice, por tanto yo te aconsejo, le está dando una advertencia, un consejo. Por tanto, dice, yo te aconsejo. Dice, pero en ese consejo le dice, porque estoy a punto de escupirte. Revierte esta situación, arrepiéntete. Si la decisión ya estaba tomada, pero no estaba tomada esta decisión que Jesús le decía a esta iglesia. Es una advertencia, estoy a punto de escupirte, estoy a punto de sacarte de mi interior, le dice, porque me eres ajeno. Porque no correspondes a mi cuerpo. Y te debo de expulsar. Está hablando el Señor. Te vomitaré de mi boca. Estoy a punto de hacerlo. Y luego por eso le dice, por tanto te aconsejo para no escupirte, para no expulsarte, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y en vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a nosotros, a la iglesia. Esta era una de las iglesias que yo me imagino en la actualidad que estamos viviendo. Porque siempre hablamos de la iglesia de la Odisea, como la iglesia tibia. Y por eso quiero compartir este mensaje, hermanos, con ustedes, para que no sea tibio, para que no sea tibia también, hermana. Quiero que conozcamos este tipo de iglesia de la que les voy a compartir en esta hora, de la iglesia de la Odisea, que su nombre solamente representa la situación que estaban viviendo en la actualidad. La Odisea son dos palabras, que es Laos y dice. Laos significa pueblo y dice significa juicio. Y que significa el juicio del pueblo. Así se llamaba el pueblo donde fue fundada esta iglesia. En el momento que el emperador Antíoco II la conquistó y le puso por nombre Laodicea en honor a su esposa Laodice. Ellos habían llegado en su naturaleza a una condición donde ellos llegaron a decir: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos habían desechado a Dios por causa del éxito, por causa de sus buenos resultados. Ellos empezaron a tener buenas relaciones comerciales con otras ciudades que estaban ahí cerca de ellos, que los rodeaban. La iglesia de la Odisea empezó a crecer porque ellos vendían tela, tuvieron su propio banco, tuvieron su propio negocio, que a ellos le generaban mucho ingreso.
Es donde dice en el versículo cuando dice que ellos hacían también el colirio. Tenían una escuela de medicina donde ellos hicieron el colirio para los ojos, para la ceguera. La iglesia no comenzó así, pero la iglesia fue absorbida por el tiempo presente en el que estaba rodeada. Imagínense cómo comenzó la iglesia. La iglesia fue fundada por uno de los discípulos de Pablo, que se llamaba Epafras. Está en Colosenses 4, 2, 6 y 13. Que al parentar Epafras también fundó la iglesia de Colosas. Y ahí mismo también la de la Odisea, que fue un hombre que llegó ahí, fundó la iglesia, ahí se estableció. Y como toda iglesia comienza pequeña, comienza humilde, con un par de discípulos, y ese par de discípulos, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la sencillez, hacen de lo poco mucho. Esta iglesia era una iglesia pequeña que estaba empezando, pero fíjense, estaba en una ciudad que era rica, donde había buen ingreso, donde había muchas oportunidades para hacer un negocio. Por eso dice, esta iglesia comenzó pequeña, humilde, con un par de discípulos. Y ese par de discípulos, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la sencillez, hacen de lo poco mucho. Ellos empezaron a evangelizar ahí mismo, en la Odisea. El corazón, cuando es humilde, con pocas cosas es capaz de hacer muchas cosas. Y nosotros lo sabemos, lo hemos visto, ¿verdad? Con pocas cosas podemos hacer mucho. Cuando Él es corazón humilde, cuando hay humildad en nuestra vida, Dios ve eso en nosotros y Dios nos bendice. Pero aquí hay un ejemplo que voy a ponerles, pero no es tan espiritual, porque no es un principio espiritual. ¿Qué pasó con aquellas personas que estaban haciendo la torre de Babel? Eran pocos, no tenían recursos, pero cosieron barro. Pero Dios dijo, hey, quiten eso. Porque su visión era grande de ellos. Entonces, esta iglesia, la Odisea, comenzó desde abajo. Comenzó pequeña. Esta iglesia, yo me imagino que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban fervorosos, oraban, ayunaban, estaban cerca del Señor, hacían vigilias, no tenían miedo a predicar en el nombre de Jesús en ninguna parte, porque esta iglesia no tuvo persecución. Esta iglesia fue libre de persecución, fue una de las que menos los persiguieron. No tuvo otros problemas. Entonces, no tuvieran temor de nada. Pero luego ellos comenzaron a crecer, comenzaron a ser bendecidos. La iglesia llegó a ser numerosa. La iglesia, cuando creció, comenzó a tener, me imagino, un lindo templo. Si hubiese sido en el tiempo que hoy vivimos, comenzó a tener una buena música, me imagino. La mejor tecnología, la mejor amplificación, el mejor internet, la mejor comodidad, aire acondicionado, el altar bien arreglado, todas sus luces. Si hubiese sido el tiempo de hoy, yo me imagino que esta iglesia hubiera llegado también a todo esto, pero dice, creció esta iglesia. Seguro que eso es lo que nosotros también soñamos para nuestra iglesia. Un bonito templo, un bonito lugar donde estar cómodos. Pero no es malo, esto no es malo. Porque esto es parte del progreso, esto es parte del avance, esto es parte del desarrollo. No es malo avanzar, no es malo desarrollarse, no es malo progresar, hermanos. El punto es en sacar la mirada de Cristo, el dador de la bendición, y quedarnos contemplando
solo la bendición. Entonces, el problema no es la bendición, el problema somos nosotros, nuestro corazón engañoso que se olvida de quién nos dio la bendición. Entonces, esta iglesia fue absorbida por la naturaleza de este pueblo. Esta iglesia comenzó seguramente no siendo sabia en su propia opinión. Esta iglesia era fiel a la palabra de Dios. Era una iglesia temerosa de Dios. Pero ellos fueron absorbidos por el sistema. Y el sistema decía, el juicio lo establece el pueblo. El juicio lo determina la mayoría. Sometían todo a votación ellos. No oraban. ¿Cómo enseñaban en el libro de los Hechos los discípulos cuando tomaban una decisión para poner a alguien? ¿Qué hacían? No, vamos a orar. A ver a quién ponemos. A ver quién es la persona elegida. A ver quién es la que está llena del Espíritu. Es una de las cosas bien importantes como iglesia para tomar una decisión, para darle el cargo a una persona, a un hermano, una responsabilidad, un liderazgo. Advertencia, hermanos. Nosotros debemos de tener cuidado de actuar el juicio de Dios, de tomar decisiones nosotros en contra de la voluntad de Dios hacia lo que vamos a hacer. No comencemos nosotros a determinar nuestra propia justicia, nuestras propias leyes. Que comencemos nosotros a decir lo que es justo, lo que a mí me parece. Yo voy a la iglesia, retengo lo bueno, pero no me gustó lo otro que dijo el pastor. Y lo malo lo dejo pasar, lo que no me conviene. Entonces dejamos la sabiduría de Dios y comenzamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Yo creo que eso es lo que el mundo hace. Hoy vivimos en un mundo que podríamos bien llamarlo la Odisea. Se gobiernan a sí mismos. Hay iglesias así también. Tienen sus propias leyes establecidas por ellos mismos, no establecidas por una verdad. Entonces la iglesia, el problema de la iglesia que se dejó enredar por los negocios, por los resultados que estaban teniendo. Debemos de tener nosotros cuidado como cristianos de no olvidarnos de quién nos dio la bendición a través de los resultados. Por eso este mensaje yo se los comparto, hermanos, para que haya temor en nuestro corazón. Un temor reverente hacia Dios, para no caer en esa tibieza. Yo no estoy criticando a nadie. Cada quien sabe cómo está su vida, su relación con Dios, su servicio con Dios. Porque la iglesia de la Odisea, ellos veían que tenían riquezas y que no tenían ninguna necesidad. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo estoy libre de eso, yo no tengo ninguna necesidad? El día que nosotros digamos esa palabra, creo que debe de haber temor en nosotros, porque puede que Dios nos quite. En realidad no tiene ninguna necesidad, que Dios nos deje sin nada. Porque la frase correcta debe de ser, Dios me ha enriquecido. Dios me ha dado el poder para hacer riquezas. Otra vez el problema no tiene que ver con las riquezas, el problema tiene que ver con nuestro corazón que administra esas riquezas. La Odisea dice, soy rico y me he enriquecido. Cuando la actitud verdadera, soy rico y por la gracia de Dios soy lo que soy y por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Pero la confesión de la iglesia revelaba y exponía lo torcido de su corazón de ellos
y Dios les revelaba otra cosa. La verdad no es lo que muestran tus ojos, les decía la iglesia, no es lo que tienes en tus bolsillos, Dios les decía. No es lo que tienes en el banco, no es tu casa, no es el carro. Esa no es la verdad, iglesia. Escúchame. Como tengo trabajo, Dios es el que me ha bendecido, Él está contento conmigo. No se equivoque también, hermano. Dios dice a la iglesia, a la Odisea, tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero tú no sabes, tú ignoras, tú no lo sientes, tú no lo ves. Tú no te das cuenta que eres un pobre, que eres ciego y que no sabes a dónde vas, desventurado y que estás desnudo, le dice. Ya lo repito, dice, porque tengo un buen trabajo, Dios está contento conmigo. El mundo también puede lograr eso, pero Dios los aborrece en su pecado, porque sí, tienen trabajo y después de su trabajo, ¿qué hacen? Su diversión, sus vicios. La iglesia seguía funcionando. Ese era el problema. Esta iglesia seguía funcionando, pero con una pasividad, con una insensibilidad en ellos, con una actitud. Todo está bien. Todo está funcionando bien. Porque tenemos todo, no nos falta nada. Hasta decía el pastor de la iglesia, de la Odisea, el líder, hay buenos diezmos, buenas ofrendas. No les digamos cosas a los hermanos. Pero la verdad de Dios es que Dios les dice, estás seco, estás en la miseria, estás ciego, estás ciega. Es un temor que debe de haber en nuestro corazón que Dios diga eso de nosotros. Esa actitud de conformismo, esa tibieza. El Señor usa esta frase en la iglesia de los Odisea, de tibio, de tibieza, porque este lugar se encontraba en un lugar montañoso donde pasaban aguas termales, que eran aguas muy frías, que no podían bañarse. Pero también había aguas frescas de otro lugar. Entonces, la gente que quería disfrutar de las aguas termales eran aguas muy heladas para hacer aguas termales. Y la gente que quería refrescarse bebiendo agua para saciar la sed eran aguas muy tibias, muy cálidas para saciar la sed. ¿A usted le gusta un café tibio, hermana Lulu? No. A nadie nos gusta ni un agua tibia. Es algo feo, ¿verdad? No sacia nada en nosotros eso. Entonces el Señor les dice, eres tibio. Ellos entienden el mensaje. Entienden el mensaje. Pero ¿qué le dice? No sirves ni para lo uno y no sirves ni tampoco para lo otro. Yo tengo el temor en mi corazón, hermanos, que Dios diga eso de mí. Entonces, no sirves ni para ser un buen mundano y no sirves entonces no para ser ni un buen cristiano. Si no encajo en el mundo, pero si tampoco doy el fruto de un cristiano, estás en la tibieza. ¿Estás dando la temperatura que deberías de dar? Con esto voy a terminar. Vamos a ver unas características máximas de la tibieza espiritual. ¿Cuántos de aquí tenían miedo cuando andaba lo del COVID y que no me fuera a dar a mí, que no le fuera a dar a usted? Tanto los síntomas que estaban saliendo cuando tenía el COVID. Creo que todos tuvimos ese miedo, ¿verdad? Ese miedo de que, ay, si me pega el COVID, porque pues mi trabajo es esencial, tengo que ir a trabajar y no quiero que me dé. Yo era esa persona, yo tenía miedo, porque yo seguí trabajando, gracias a Dios. Tenía miedo de tener ese síntoma de que doler la cabeza, calentura, gripa,
dolor de huesos. Yo sí tenía miedo, les soy sincero. Todos tuvimos miedo entonces. Entonces en esta parte, cuando veía las características, Señor, ¿cuáles son las características de una tibieza entonces? Voy a la iglesia, sí. Nadie me decía a mi esposa, oye, es una pregunta, ¿y por qué cantas? O cuando el pastor te invita a compartir, ¿por qué lo hace? Y dije, bueno, no batalla en responderle, ¿verdad? Porque es algo que me ha gustado también. Es algo que me ha gustado, es algo que he estado agradecido con Dios por su amor y por su misericordia. Entonces, una de las características máximas de la tibieza espiritual es el desaliento o desánimo. Dice, ya no tienes ánimo para congregarte en la iglesia, ni para leer la Biblia, ni para tener un tiempo devocional con Dios. Te la pasas criticando y murmurando y nada te parece. El otro, conformismo espiritual. Son cristianos que viven de sus victorias pasadas, de lo que algún día hicieron para el reino de Dios y se han dormido en sus laureles. Que, no, pues yo cantaba allá en la otra iglesia, me acuerdo, y ahí se quedaron, solamente recordando, viviendo. Punto 3. Buscan su alegría en las cosas y no en las cosas de Dios. Que sus vidas ya tienen otras prioridades, se enfocan más en las cosas del mundo, pero son cristianos, entre comillas. Punto 4. Activismo religioso. Y digo, wow, señor, activismo religioso, ¿cómo está esto? Sin ninguna verdadera relación con Dios, fíjate. Son cristianos que su vida están enfocadas en trabajar y servir en la vida de Dios, sí, pero sin tener una relación personal con Dios. Sí, pastor, póngame de ujier, pastor. Póngame la alabanza, pastor. Sí, pero tienes una relación con Dios. Esa es tibieza también. El último punto es huir de todo aquello que implica esfuerzo y sacrificio. Su vida cristiana se ha vuelto light, superficial y acomodada. Esa es tibieza. Son los síntomas de la tibieza. Como una enfermedad. Entonces debe haber en nuestro corazón temor. Señor, yo no quiero sentir eso, Señor, en mí, porque yo sé que tú me has amado, tú me has librado de muchas enfermedades, de muchos problemas, tú me has sostenido, he mirado milagros, Señor. No me dejes caer en esa tibieza, Señor. No me hagas que tenga esos síntomas, y si un día tengo esos síntomas, Señor, disciplíname. Muéveme el suelo. Dame unas palmadas si siento esos síntomas, Señor. Adviérteme, Señor, que estoy cayendo en la tibieza. Aquel cristiano que vive rigiendo sus propias leyes, su propio criterio de cómo debe ser el cristianismo, que empiezan con la ley, consideran sus vidas con el yo considero, a mí me parece, y muchas cosas del yo. Y yo le decía, ay, Señor, usted es como un yo a mí, el yo a mí. Yo considero y a mí me parece. Entonces también, ahí está la medicina que Dios nos da para salir de la tibieza. Que lo encontramos en el 19, versículo 19 y mismo en Apocalipsis 3:14 y 19 y 20. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Entonces, para salir de esta tibieza tenemos que reconocer a Dios, que Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Dice, abre la puerta. Yo te parí, yo morí por ti. Dice Jesús. El Señor está tocando la puerta de nuestras vidas para volver a tener una relación íntima con Él. ¿Qué hace Jesús tocando la puerta? ¿Qué necesidad hay Él? Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. Aceptemos el llamado de Dios para nuestras vidas. Quitemos de nuestro corazón la soberbia, seamos humildes, reconozcamos que somos necesitados de Dios cada día. Desarrollemos una relación más íntima con Él. Sí, Dios nos ha bendecido, estamos cómodos económicamente, muchos, pero Él es el principal que nos ha dado la bendición. Una de las bienaventuranzas dice de bienaventurado, ¿cómo dice? En los pobres de espíritu, los pobres. ¿Y qué significa los pobres de espíritu? Los que en realidad están orando, buscando al Señor, siendo humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu. Wow. La iglesia de la Odisea se olvidó de todo. Una iglesia que dice, estoy a punto de escupirte, estoy a punto así de vomitarte. Y yo lo vi de esta forma, Señor. Es una iglesia que está viviendo en la actualidad hoy en día, en la actualidad, la iglesia de los últimos tiempos. Pero eso ya es un estudio más escatológico. ¿Por qué? Porque dice, estoy a punto, ya me lo vengo por mi iglesia. Arrepiéntete, estás listo, sal de esa tibieza. Que Dios les bendiga, hermanos. Y pues no voy a decirle que oremos, sino que se lleve esta palabra en su corazón, que reflexione, porque cada palabra que Dios nos da a la iglesia transformación. Es una iglesia, es una palabra de Dios para nuestra vida. Cuando nos invita el pastor a compartir la palabra, es una palabra también que administra mi vida. No solamente es una palabra escrita, algo que ha aprendido, dice mi esposa, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios, basado siempre en la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, que eso es lo más importante de nosotros. Y es algo tan tremendo. Y yo decía, Señor, y es algo duro, pero bueno, es tu palabra, tiene que darse. Y desde cada mensaje que el pastor nos da, desde cada discipulado de los miércoles, también hay exhortación en nuestra vida, que no caigamos en un conformismo, que no caigamos en esto, y que sigamos siempre adelante con una visión, con lo que Dios tiene para su iglesia. Sí, dice, tengo cosas para ustedes, pero ¿están listos? ¿Están preparados? Dios nos quiere llevar a otro nivel, yo lo siento. Amén. Dios les bendiga, hermanos.